invitarle para que pongamos toda nuestra atención en la palabra del Señor. Dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Habla de un orden que Dios establece. Habla de un orden que Dios ha marcado en su palabra. Dios establece principios fundamentales que no pueden ser quebrantados ni ignorados, ni porque cambie la cultura, ni la moda, ni por ninguna otra razón. Los principios de Dios, eso es parte de la santificación de nuestro cuerpo. Dijo Pablo que todo nuestro ser sea hallado irreprensible, santificado, espíritu, alma y cuerpo. Es necesario santificar el espíritu, el alma, pero también el cuerpo. Y dice que una de las maneras como se va a hacer esto es que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Tiene que haber temor de Dios al vestirse. Tiene que haber respeto a Dios. Venga conmigo y vayamos a ver algunas escrituras. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice: ¿o ignoras que tu cuerpo es la casa de Dios? ¿O ignoras que tu cuerpo es la habitación de Dios? Dice el Señor, piensa en esto. Cuando habla la palabra del Señor, dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, es la casa de Dios. Nosotros miramos este templo, lo que le llamamos templo, este edificio, y en su mayoría, la mayoría de iglesias, de templos, los quiere tener uno arreglados, acondicionados. Muchas veces, ¿verdad?, queremos que haya un orden, un respeto, una buena presentación, y lo debe de haber, porque es el lugar donde nos congregamos para alabar el nombre del Señor. Pero muchas veces ignoramos el verdadero templo del Espíritu de Dios. El verdadero templo de Dios no es este edificio, no son esas 4 paredes que usted mira, no son estos pilares que mira aquí. El verdadero templo de Dios, la verdadera casa de Dios, es su cuerpo. Ahí vive Dios, ahí vive el Espíritu Santo de Dios, ahí habita la gloria de Dios. No es cualquier cosa, es el templo de Dios, es la casa de Dios, es la morada de Dios. Dios está en nosotros y en medio nuestro. Y si nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿cómo debemos de adornar? ¿Cómo debemos de atender el templo de Dios? Esta es la casa de Dios. Debes de presentarla como tal. La casa de Dios no debe de estar, mi hermano, desfigurada, de una manera mal presentada. ¿Ha mirado usted esas casas donde están abandonadas, con ventanas quebradas, las paredes pintadas por las pandillas, y que son guaridas de muchas veces drogadictos y de tanta gente que anda por ahí en la calle haciendo el mal? ¿Ha mirado esos lugares ahí abandonados? Pues así estaba tu vida antes de venir a Cristo. Era una casa abandonada, una casa llena de espíritus inmundos, un refugio, una cueva de Satanás. Ese era tu templo, tu vida destrozada, tu vida destruida, tu vida acabada, tu vida abandonada, tus paredes, tu techo, tu vida destruida. No había hermosura en tu vida, no había algo atractivo en tu vida. Era fracaso tras fracaso, era negativo lo que había en tu vida. Una casa arruinada, caída, destruida, eso era tu casa. Pero cuando vino el Señor a tu vida, el Señor comenzó a restaurar, a reconstruir, y Él dice: ahora yo quiero cambiar esa casa. Ya no tiene que ser lo que era antes, ahora tiene que ser algo distinto. Tiene que cambiar el semblante, tiene que ser transformada. Cuando esas casas abandonadas están por ahí, se mete cualquier ladrón, se mete cualquier drogadicto, están marcadas, pintadas, llenas de suciedad. Así estaba nuestra vida, así no debe de seguir nuestra vida. Ahora nuestra vida ha sido limpiada y lavada por la sangre del Cordero de Dios. Ahora nuestra vida ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Debe de haber un cambio, debe de mirarse un cambio de lo que era la casa arruinada, destruida,
desprotegida y abandonada a lo que debe de ser la casa ahora habitada. La casa antes estaba descuidada, no importaba lo que hicieras, no importaba cómo la trataras, no importaba lo que sucediera. Ahora sí debe de importar, porque dice, ya no es tu casa, ahora es la casa de Dios, es el templo de Dios. Honra tu cuerpo como que estás honrando al mismo Dios, porque es la casa donde Dios vive, es la casa donde Dios mora, es la habitación de Dios. Entonces alguien podría decir, hermano, pero es mi vida, pero a mí me gusta, pero yo hago lo que yo quiero, pero a mí nadie me manda. Si en verdad tu casa, tu templo, tu corazón, tu cuerpo, tu vida es el templo del Espíritu Santo de Dios, ya no te debes a ti mismo. Ya no te debes a ti misma. Oiga lo que dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, ya no eres tuya, ya no te perteneces a ti mismo o a ti misma. Ahora has sido comprado, has sido comprada. Ha sido lavada, regenerada, construida, reedificada por el Espíritu de Dios. Por tanto dice ahora, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, glorifica a Dios de esa manera en tu cuerpo. ¿Cómo? En mi manera de vestir, en mi presentación. No debe de ir conforme al mundo. Debe demostrarse un cambio de lo que eras a lo que eres. Eras aquello, ya no eres aquello. Dice la palabra, muchos éramos adúlteros, fornicarios, maldicientes, estafadores. Dice, eso erais, pero ya habéis sido lavados, redimidos, comprados por la sangre del Cordero de Dios. Ya no eres lo que eras, ahora eres un hijo e hija de Dios. Debe de reflejarse el cambio en tu cuerpo. Debes de glorificar a Dios en tu cuerpo. Debe de haber una diferencia en tu cuerpo también. No podemos seguir como estábamos, porque no estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo. Oh, yo amo a Dios, yo alabo a Dios, yo hablo en lenguas, qué bonito, qué bendición. Estás glorificando a Dios en tu espíritu. Pero ¿cómo está tu presentación física? ¿Cómo estás ataviando el templo de Dios, la casa de Dios? Queremos que nuestra casa esté hermosa. ¿A cuántas mujeres les gusta tener su casa toda sucia, fea, rayada, marcada por tantas cosas, llena de basura? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nos gusta tenerla especial, nítida, pintadita, limpia, de una manera hermosa, presentable, como que vive un hijo de Dios en esa casa. Dice el Señor, haz lo mismo con tu cuerpo. Presenta tu cuerpo como que en verdad vive un Dios santo en ese cuerpo. No como que vive cualquier Dios, no como que vive cualquier personaje. Vive el Dios de los cielos en tu cuerpo, el creador del universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores ha hecho su habitación en tu cuerpo. Hermano, ¿te das cuenta qué privilegio es ese? Dijo Salomón, Señor, si aún los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, ¿cómo te edificaré yo casa para morada? No obstante, aunque los cielos de los cielos no pueden contener a Dios porque es más grande que los cielos de los cielos, Él, así todo tan grandote como es, cabe todito en un corazón tan chiquito y en un cuerpo tan chiquito como el nuestro. ¡Qué privilegio que a Dios le haya placido establecer su trono en el corazón del hombre! Que le haya placido establecer su templo en el cuerpo del hombre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, no desfigurar, no rechazar a Dios, no afrentar a Dios con nuestro cuerpo. Imagínate tú, mi hermano, llega un visitante a tu casa y te pones a arreglar, a limpiar, a acomodar, quieres tener todo bien nítido para que digan qué bonita casa tiene la hermana, qué ordenadita, qué limpia, qué decente. ¿No te gusta que te encuentren con un tiradero en casa? ¿Te gusta que te encuentren con la casa nítida? Pues dice el Señor, hijo, a tu casa, a tu templo, no está llegando un amigo, un vecino o un familiar que no habías visto en años. Está haciendo su entrada el Dios de los cielos,
está introduciéndose el Cristo de la gloria. Eso nos debe de poner a pensar, a meditar cómo debe de lucir nuestro cuerpo. Eso nos debe de poner a meditar cómo debemos de presentar nuestro cuerpo. Eres el templo de Dios. Hay veces que lo sabemos de oídas, pero como que lo ignoramos en la presentación que tenemos. Como que no importa lo externo. ¿Quién dijo que no importa lo externo? La Biblia dice, eres el templo de Dios. Entonces sí importa, amén. A Dios le importaba tanto el cubrir la desnudez de su pueblo, el cubrir la desnudez de sus hijos y de sus hijas, al grado que en el orden que les establece les dice, ni siquiera quiero que subas por gradas al altar para que no se descubra tu desnudez. Oiga, me parece exagerado eso, pero ese es el Dios santo al que le servimos. Y dice, ten cuidado con esto. Cosas tan sencillas como lo que podemos mirar ahí. ¿Qué miramos ahí? Podemos decir, es otro tiempo. Sí, es otro tiempo. Es cierto, las cosas ya no son iguales, sí, pero los principios de Dios no cambian. Es decir, a Dios le importa que el hombre, que la mujer se mantenga siempre con ese pudor, con esa modestia, con esa reserva, con esa pureza, que no dé lugar a provocar una tentación, que no dé lugar a provocar que se descubra su desnudez. Entonces Dios dice, no subirás por gradas al altar. ¿Para qué? Para que no se descubra tu desnudez. No quiero que andes enseñando tu desnudez, en otras palabras. No quiero que hagas eso. Acá en esta congregación aprovecho la oportunidad para decirles, muchas veces, especialmente cuando una hermanita entra en bendición, cae por ahí o se postra por ahí, las hermanas ministras llegan y la cubren. Llegan, le ponen una cubierta encima. ¿Para qué? Hay veces que cuando es una visita, cuando no saben por qué se hace, quedan sorprendidos. Usted está gozándose en bendición, gloria a Dios, pero no queremos que alguien más vaya a estar mirando lo que no debe o como no debe. No vaya a estar mirando a una hermanita de una manera incorrecta, porque a una iglesia llega gente de toda clase y con toda clase de problemas. Entonces debemos de ser precavidos y de tener precaución cómo nos presentamos aún en el altar. ¿Qué hacemos cuando estamos en el altar? Sí, mi hermano, la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Alguien puede decir, hermano, entra en bendición. No, mis hermanitos, aun cuando entra en bendición, uno tiene control de sí mismo. Tiene control de lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo. Y debemos de ser precavidos y prudentes en lo que estamos haciendo para no terminar en un desorden. ¿Cómo puede terminarse? Dios es un Dios de orden, y lo que Él hace lo quiere en orden. Y cuando Él bendice lo hace en orden y no en desorden. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y en ello debemos de trabajar y de entender y de poder alinearnos con la palabra de Dios. Si comprendemos. Entonces dice, en el altar ten cuidado cómo te presentas. Aquí le hablo a todo, al hermano y a la hermana, un poquito más directamente a la hermana, porque es más fácil para provocar en ese sentido. Tenga cuidado aun cuando pasa a orar, cómo se postra, cómo se pone, cómo se inclina. Usted podrá decir, yo lo hago con mucha libertad para el Señor, sí, pero no solamente está delante del Señor, también hay mucha gente que le está mirando y tiene que buscar aún dar un buen testimonio en esa área. Ser precavido, ser precavida, ser atento en esa área, ser atenta en esa área. Eso lo dice su palabra, no lo digo yo. A Dios le importaba cómo sus sacerdotes aún se acercaban al altar. La Biblia dice que ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Preséntate de una manera correcta delante de Dios. Acerquémonos de una manera prudente delante de Dios. ¿Sí comprendemos? Esto no significa perder la libertad para alabar a Dios. Esto no significa que vamos a dejar de tener esa libertad espiritual para gozarnos en Él. Pero sí que debemos de ser de una manera precavida lo que hacemos. Es decir, de una manera prudente y consciente, sabiendo que estamos delante de Dios, pero que también estamos delante de un pueblo santo, y que también debemos de cuidar lo que Dios dice que cuidemos. Amén. Entonces, aún al presentarnos delante del altar, dice Dios, ten cuidado cómo te acercas al altar, ten cuidado cómo te postras delante del altar, ten cuidado la posición, la ropa que traes, etcétera, etcétera. Ten cuidado en ello. ¿Por qué? Porque es importante. Dios lo dice.
Dios le hablaba al sacerdote de alguna manera como se oficiaba en aquel tiempo. Ahora nos habla a nosotros conforme lo hacemos en este tiempo. Pero la misma preocupación que tenía Dios por el sacerdote en aquel tiempo, la tiene por ti y por mí en este tiempo. Y Dios dice: seamos prudentes, seamos precavidos y tengamos cuidado. Dele ese aplauso al Señor si es para Él. Primero de Pedro capítulo 3, veamos qué dice la palabra del Señor. Dice el verso 1 de Primera de Pedro capítulo 3: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí quiero detenerme un poquito. Dice el apóstol Pedro en su carta a la mujer, primeramente estén sujetas a sus maridos. Dice: para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ustedes. Dice, y tienen que considerar una cosa: no lo externo, sino lo interno, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Conducta en palabras, en acciones, en obras y en vestuario. Vuestro atavío, ahí entra el atavío al vestuario, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Oiga bien, el tercer principio que la palabra de Dios establece es el siguiente: es la intención del corazón. El primero era lo femenino y lo masculino. El segundo principio era el lucir de una manera presentable, honesta, decente. El tercer principio es la intención del corazón. Dios no nada más mira lo que hacemos, sino que mira más allá de lo que hacemos y llega a mirar y a escudriñar aún las intenciones del corazón. No solamente mirando lo que haces, sino por qué haces lo que haces. Muchas veces lo que haces no es lo malo, lo que haces no es lo que condena a Dios, sino la razón por la que haces lo que haces, la intención con la que haces lo que haces. ¿Sí me comprende? Muchas veces el problema no está en lo que hace una persona solamente, sino que muchas veces el mayor problema está en esa intención del corazón, en por qué hago lo que hago. Por eso Dios marca en su palabra, y lo vamos a estar mirando a través de su palabra, ese tercer principio que Dios dice: a mí no me vas a engañar nada más diciendo ya cumplí con esto y ya cumplí con esto otro. Pero ahora lo que haces puede aparentemente mirarse bien, o a tus ojos justificarlo diciendo está bien, pero ¿por qué haces lo que haces? Hay muchas cosas que pueden estar bien, pero si las hacemos con la intención incorrecta, ya están mal. Muchas veces podemos vestir decentemente, podemos vestir femeninamente, pero con la intención incorrecta, con la intención de lucirnos, con la intención de vanagloriarnos, con la intención de sobresalir, con la intención de humillar a otro, con la intención de sentirnos mejor que los demás. Entonces no está mal lo que estoy haciendo, lo que está mal es la intención con la que estoy haciendo aquello que estoy haciendo. Y debo de cuidarme no nada más de lo que hago, sino que también debo de cuidarme de las intenciones que se mueven en mi corazón, en por qué hago lo que hago. ¿Hago lo que hago para honrar a Dios, para glorificar a Dios? ¿O hago lo que hago para glorificarme a mí mismo, para exaltarme a mí mismo, para mi propia gloria, para mi propio beneficio, no para la gloria de Dios? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sí estamos comprendiendo, mis hermanos? Vamos a ir a la escritura. Hechos capítulo 5, miremos lo que dice la palabra del verso 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola,
no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Oiga, qué precioso está este pasaje. Aquí nos muestra precisamente el mismo principio, diferente caso, diferente situación, pero el mismo principio. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y la quisieron ofrendar para la iglesia. Dice que la llevaron, pero dice, ya cuando tenían el dinero en las manos, dijeron: es mucho dinero. Habían dicho en su corazón: vamos a vender la propiedad y vamos a dar a la iglesia. Pero ya cuando lo iban a dar, dijeron: ¿tanto dinero? No, pues ¿para qué damos tanto? Vamos a quitarle una parte y vamos a dar lo demás. Y vamos a decirles de todas maneras que dimos todo el precio de la heredad. Cuando llega Ananías a entregar esta ofrenda, dice la palabra que Pedro le pregunta: ¿vendiste en tanto la heredad? Y dice Ananías: sí, en tanto. Y le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido que Satanás llene tu corazón de engaño y de maldad? Si era tu dinero, era tu propiedad, nadie te obligó que la dieras, nadie te forzó que la ofrendaras. Y si nomás querías ofrendar una parte, estabas en tu libertad para ofrendar una parte nada más. Pero ¿para qué estás mintiendo? Dice. ¿Para qué dices, Ananías, que estás dando toda la ofrenda de la casa si te estás quedando con la mitad? Estás mintiendo. ¿Cuál era la intención del corazón de Ananías y Zafira? Era vanagloriarse, era ser vistos, era que dijeran: ¿cómo ofrenda Ananías y Zafira? ¡Wow! Que fueran aplaudidos por lo que estaban haciendo, pensando que iban a engañar a Pedro por decir que en tanto habían vendido la casa y estaban dando toda la ofrenda. El problema no estaba en la ofrenda que dieron, el problema no estaba en la casa que vendieron, el problema estaba en la intención del corazón. Era una intención negativa. El enemigo llenó sus corazones de engaño, queriendo engañarlos a decirle: miren, véndala, den solamente una parte y digan que la vendieron en tanto. ¿Para qué tenían que decir que la vendieron en eso que estaban dando si la habían vendido en más? ¿Para qué tenían que mentir cuando podían haber dicho la verdad? La vendí en tanto, pero nomás voy a dar una parte de esa ofrenda. No había problema, pero la intención era mala, era de vanagloria. Y dice que cayó muerto Ananías. Después llegó Zafira, su mujer, y pasó por el mismo proceso y también murió. El punto no es que estaba malo ofrendar, el punto no es que estaba malo vender la casa, estaba mal la manera como ellos lo estaban haciendo. Las intenciones de su corazón eran malas, eran negativas, y eso es lo que afecta, lo que perjudica y lo que trae consecuencias delante de Dios. Vamos a mirarlo aplicado al vestuario directamente. Vamos a Isaías capítulo 3, venga conmigo. Digo un amén cuando lo tenga, del verso 16 en adelante. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala
ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Hasta ahí nos detenemos. Oiga bien cómo dice la palabra de Dios aquí ya directamente, hablando igualmente más dirigidamente a la mujer, pero también se aplica en el hombre. Comienza a hablar de muchas cosas que Dios quitaría. Dice que quitaría tantas cosas, tantos adornos, tantas cosas con las que la mujer se adorna. Y dice que le cambiaría todo. Le daría quemadura en lugar de hermosura. Le daría un lazo en vez de un cinturón para sostenerse en la falda del vestido, etcétera. Dice que le cambiaría todo, quitaría los pomitos de olor, el perfume, quitaría, dice, los espejos, habla de un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo lo que habla aquí Isaías es reprobado por Dios? No, lo que habla aquí no es reprobado por Dios, no todo, algunas cosas posiblemente sí, pero no en sí que sea reprobado por Dios. Dios no está condenando en sí todo lo que dice aquí la palabra, porque imagínense, nos dejaría sin espejos. ¿Qué haría la mujer sin espejo? Y el hombre también, amén. No podría, si así con el espejo se tarda, bueno, a lo mejor se tardaría menos en arreglarse ya, ¿verdad? Porque creo que es el espejo lo que la detiene ahí, dándole vuelta y vuelta de una manera y de otra. Pero imagínense, quitándonos todo esto, ¿cómo andaríamos? Quitaría el perfume, dice que los pomitos de olor, el desodorante, en otras palabras, quitaría tantas cosas. ¿Será que es malo usar todo eso? Usar lo que es el perfume, el desodorante, usar el cinturón, porque dice que quitaría el cinturón y daría una cuerda, un lazo en vez del cinturón. No es que esté diciendo que esto que Dios les había dado de alguna manera para adornarse y para ser de bendición para ellas, que sea lo que es malo. Muchas veces podemos condenar el objeto y en veces el problema no necesariamente está en el objeto, sino en el corazón del hombre. Oiga cómo comienza Isaías capítulo 3 verso 16. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Oiga, ahí está el primer problema, la soberbia. La soberbia es problema del corazón, es la intención con la que una persona hace algo. Se ensoberbece, dice. ¿Y cómo se ensoberbecían estas hijas de Sión? Dice, y andan con cuello erguido. Oiga, andan con altanería, andan con altivez, traen el cuello levantado. Yo creo que no habla literalmente de que traen el cuello levantado así físicamente, sino que andan erguidamente, vanagloriosas, andan llenas de soberbia, se creen mucho, como dicen por ahí, amén. Entonces, ¿qué está pasando? Asimismo ha dicho el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, Vamos a mirar ahorita cada uno de esos detalles. Cuando andan, van danzando y haciendo son con sus pies. Por tanto, el Señor hará esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es la razón por la que el Señor haría todo lo que dice que haría? La razón la da en el versículo 16, diciendo primeramente, por esta razón, porque las hijas de Sión, porque mis hijas, porque mi pueblo, por cuanto mis hijas, dice, se ensoberbecen. La soberbia, hay soberbia sobre ellas, no hacen lo que hacen con humildad. Por eso le digo que el tercer principio agradable delante de Dios no es nada más decir, yo visto femeninamente y yo visto aún modestamente, decorosamente, honradamente, pero puedes vestir vanagloriosamente. Es decir, tu vestido está bien, no hay problema con tu vestido, es femenino, está largo, es bonito. Pero hay veces que el problema no es tu vestido, es tu corazón. Andas coronada de soberbia, te enalteces, te ensoberbeces, menosprecias a los demás, menosprecias a la que no tiene, te crees por encima de las demás, y eso es reprobado por Dios. Dice Dios, eso lo rechazo, eso lo repruebo, eso no me agrada, eso lo desecho y lo voy a cortar de mi pueblo, dice el Señor, porque no estoy de acuerdo con ello. La soberbia tiene que salir. Tienes que vestir con humildad. Vestir con humildad no significa que tienes que vestir de una manera fea o negativa. No, puedes lucir hermosa,
Puedes lucir muy bien, pero con humildad de corazón, dándole gloria a Dios. Yo siempre he creído que el que no tiene debe de ser humilde, y el que tiene debe de ser más humilde todavía, porque corre más peligro de ensoberbecerse, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor a los bienes, es la soberbia, es la altivez. Antes del quebrantamiento es la caída, y antes de lo que viene siendo la destrucción del hombre es la altivez de su espíritu. Dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Antes del quebrantamiento siempre viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Toda persona que cae de los ojos de Dios, primeramente lo primero que nace es la soberbia. Satanás cayó siendo un ángel, luz bella, un ángel precioso delante de Dios, y lo primero que nació, lo que lo hizo caer, fue la soberbia. No hay un hombre, no hay una mujer, no hay un cristiano que caiga sin que la soberbia se enseñoríe de él o de ella. No hay un matrimonio que fracase si no llega antes la soberbia a enseñorearse de ellos. No hay un hombre o una mujer que se desvíe del camino si antes no llega la soberbia. La soberbia es la puerta por donde entran todos los males, y dice el Señor: y yo no quiero la soberbia entre mi pueblo. Quiero pueblo de corazón humilde, quiero pueblo que aprenda a tomar su lugar y que deseche lo que es la soberbia para que pueda ser agradable delante de mis ojos. Si estamos comprendiendo, la soberbia hace caer a cualquiera, aunque humanamente está de pie, pero delante de Dios está caído. Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. Dios levanta a los que se humillan, pero humilla a los que se enaltecen. Dios desecha la soberbia, y Dios quiere que trabajemos en eso. Porque aún como cristianos muchas veces se mueve en nosotros. Aún como cristianos muchas veces está trabajando la soberbia en nosotros. Por eso Dios dice lo primero: a sí mismo, dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Y hay veces que la manera como vestimos corremos peligro de ensoberbecernos. Hay veces que no hemos tenido una buena ropa porque venimos de un pueblito, de un ranchito. La mayoría venimos de allá, de una cultura humilde, y llegamos a este país y llegamos a tener algo y nos compramos algo bonito. Ya nos sentimos que no cabemos en todo el pasillo por donde caminamos, porque nunca habíamos tenido nada, y ahora que tenemos un poquito, fácil se nos sube aquello. Es fácil para que nos enaltezcamos, para que perdamos control. ¿Y sabía usted que esa es una de las razones por las que Dios muchas veces no nos bendice materialmente? Porque hay veces que no soportamos. Apenas le da un poquito el Señor a alguien y ya se cree que es don fulano, ya quiere ser el don, ¿verdad? Porque ya tiene un poquito más. No soportamos la bendición. Dios quiere darnos y darnos, pero hay veces que dice: hijo, yo sé que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y yo sé que si te doy dinero corre el riesgo de enaltecerte. Por eso el proverbista terminó diciendo mejor: ¿sabes qué, Señor? No me des riqueza porque me puedo ensoberbecer y blasfemar contra ti y negar tu nombre, pero tampoco me des pobreza porque puedo también negarte y renegar contra ti. Dame lo necesario para vivir cada día, y te alabaré y estaré contento, te agradaré. Ahí quiero estar, dijo el proverbista. No quiero ni riqueza ni pobreza para poder mantener en una línea agradable a tus ojos. Y hay veces que eso es lo que tenemos que pedir, porque Señor, bendíceme y te bendice y ya no quieres venir a la iglesia. Te da la casa y tienes tanto tiempo para arreglar tu casa que ya no quieres servir a Dios. Te da el carro del año que ni quieres dar una transportación al hermanito que no tiene, porque te lo ensucia, te lo raya, se te acaba, se te descompone. Dios dice: no soportas la bendición. Quiero que aprendas a ser un receptor de bendición para que des de gracia lo que de gracia has recibido. Entiende que lo que tienes no es tuyo, lo que tienes es de Dios. Dale gloria a Dios por lo que tienes, hónralo con lo que tienes, honra al Señor con tus bienes y serán llenos tus graneros y será lleno tu lagar. Serás bendecido en todas las áreas de tu vida, pero aprende a honrar a Dios con lo que Dios te da. Dice: hay unos que retienen más de lo debido y llegan a pobreza, y hay otros que son bondadosos y Dios los bendice. Dios bendice el alma bondadosa. Entonces la soberbia, asimismo, dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. La soberbia es tan fácil de entrar que en veces ni cuenta nos damos. Se mete tan sutilmente, y cuando acordamos ya andamos en las nubes, sintiendo que caminamos en el aire. Ya perdemos el contacto con la realidad.
Nos olvidamos de quién somos. Los jovencitos en vez de ya no quieren hablar ni español. Me no speak Spanish. Solamente inglés, hermano, hermana. Debemos de mantener un corazón humilde delante de Dios, saber quiénes somos delante de Dios y saber que también humanamente no podemos enaltecernos. Tenemos que ser reales tal como somos para que Dios nos bendiga y para que la aparente bendición que tienes no se convierta en maldición. Porque la Biblia dice que hay bendición que se convierte en maldición. Es decir, parecía una bendición pero se convirtió en maldición. Te sirvió de estorbo cuando debería de haber sido una bendición. Y eso pasa con mucho pueblo. Entonces el corazón, la intención del corazón, la actitud del corazón, la posición del corazón es importante, es necesaria. Mantener el corazón en la gracia de Dios, mantener el corazón en la humildad a Dios, lejos de la soberbia. Que no te corone la soberbia, que no te eleve la soberbia, que no te desvíe la soberbia, que no te haga pensar más allá de lo que debes de pensar de ti mismo, lo que es la soberbia, porque eso nos eleva y nos lleva a creernos más de lo que realmente somos o debemos de tener la actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Entonces lo primero que dice, por la soberbia, yo hago todo esto, yo corto, aún dice, al pueblo le quito todo esto. Entonces debemos de entender que hay cosas que nos hacen daño y son peligrosas. Y por cuanto nos hacen daño y a unos nos hacen más daño que a otros, debemos de ser precavidos y saber lo que dijo Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas con las que corro más riesgo para ensoberbecerme. Entonces hay veces que no es que sea malo ponerme esto o tener esto otro, pero si yo estoy sintiendo el riesgo en mi corazón de ensoberbecerme al tener aquello, es mejor no tenerlo. ¿Sí me comprende? Si no tengo la madurez para tener un carro del año y actuar humildemente, es mejor no tener carro del año. Es mejor traer un carrito que apenas me mueva, pero andar humildemente de corazón. Porque de qué me sirve andar con el carro del año, pero me elevó, me ensoberbeció y me quitó mi humildad de corazón, me transformó. No debo de perder lo esencial. Lo esencial es lo que hay en el corazón, lo que debe de habitar acá, por encima de lo que tienes externamente. Lo interno vale más que lo externo. Vamos a continuar. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, su presentación no es buena. No que sea indecente, posiblemente es decente, pero no es buena porque se nota la altivez en todo aspecto. Se nota la soberbia en todo aspecto. Se nota que quieres resaltar, relucir, ser visto, ser vista. Dice el Señor: no busques eso, porque si eres vista por los hombres, Dios va a quitar sus ojos de ti. Pero si no eres tan vista por los hombres, posiblemente los ojos de Dios se fijen más en ti y te llene de lo que realmente vale, de lo que realmente sirve, de lo que realmente es especial. Dios quiere lo interno por encima de lo externo. El mismo principio que estamos mirando aquí es de lo que Pedro está hablando. Cuando Pedro dice: quiero que la mujer primeramente se atavíe de un espíritu afable, de lo interno. No quiero que la mujer use esto y esto y esto, use oro, vestidos costosos, lujosos, etcétera, etcétera. No que sea un pecado usar algo de oro, porque no lo es. No que sea pecado usar un vestido costoso, porque no lo es. Pero a aquella congregación le estaba haciendo de estorbo. Hay iglesias en este tiempo que convierten la iglesia en un desfile de modas. Les estorba lo que tienen. Se envanecen con lo que tienen. Y si te va a servir de estorbo, dice Pedro, mejor quítatelo. No busques construir lo externo ni valer por lo que traes afuera, porque si vales por lo que traes afuera y no traes nada dentro, de nada sirves, te engañas a ti mismo, a ti misma, y nada tienes. Dijo Juan en Apocalipsis: eres un pobre, ciego, miserable, desventurado, que no tiene nada, cuando crees que eres rico. Pero cuando tienes lo interno, esa es la riqueza que en verdad vale, perdura, sobresale, y son los valores y principios que deben de resaltar en tu vida, en todo tu caminar. Es lo que debemos de trabajar, cultivar y buscar, los valores internos. ¿Por qué necesitamos tanto lo externo muchas veces? Porque carecemos de lo interno. ¿Por qué la mujer necesita tanto? ¿Por qué necesita traer 10 aretes acá en la oreja, en el oído? ¿Por qué?
Ya no es uno, ya no son dos, ya son 10. Y allá se pasan de acá a la nariz y a la ceja y no sé a dónde más. ¿Qué está pasando? Es que carecen de valores internos y necesitan algo externo para creer que valen algo. Pero la hija de Dios no necesita lo externo. Si tiene lo interno, lo externo sale sobrando. Anda buscando la mujer lo de afuera porque le falta lo de adentro. Le falta lo de adentro. Pedro, cuando habla en su carta en el capítulo 3, está queriendo establecer los valores internos y dice: mujeres, busquen lo interno antes de lo externo. No en sí que esté condenando lo externo, no que sea pecado lo externo, pero es pecado lo externo cuando pierdes lo interno y lo externo te envanece y te lleva a la destrucción. ¿Sí comprendemos? A este pueblo lo externo lo llevó a la destrucción. Oiga lo que dice: asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Ya no nada más cuello erguido, sino ojos desvergonzados. No es nada más como vistes, qué tan femenina y qué tan decente. Pero hay veces que unas miradas terribles que puede tirar ahí una mujer. ¿De qué manera miras? La Biblia dice que las ventanas del alma son los ojos. Y hay veces que la mujer no necesita necesariamente vestir con una abierta hasta arriba y vestir indecentemente, pero hay veces que su coqueteo, que sus miradas, y se tuerce para un lado y para otro y se mueve y hace una cosa y hace otra. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está buscando lograr atraer? No nada más lo logra con el vestuario escotado, no nada más con eso, no nada más vistiendo indecentemente. Hay veces que viste muy decentemente, pero ese sentir desvergonzado, esos ojos desvergonzados, no se le han quitado a la hermanita. Viste hermosa, bien presentable, nadie puede decir nada, pero esas movidas, esos pasos ahí que dice cuando andan, van danzando y haciendo son con sus pasos. Me parece que no sabe caminar, va bailando, brincando, caminando de una manera rara, buscando llamar la atención, buscando atraer. Ya no es con el escote, ahora es con la actitud de su corazón, ahora es reflejando con su caminar. Porque quiero decirte, mujer, tú hablas con tus ojos, tú hablas con tu mirada, tú hablas con tus pasos, hablas con tu caminar, hablas con cómo te mueves, cómo actúas, hablas también de esa manera. Y Dios está mirando también la manera como te comportas, cómo actúas, porque eso Dios lo mira. Dios dice: veo a las hijas de Sión, las veo. Quieren pasar de desaprevenido, dice el Señor, me quieren pasar de desaprevenido porque dicen: yo ando bien vestidita, sí, pero tus acciones, tus movimientos, todo lo que haces en veces habla más, dice más. ¿Sí me comprendes? La actitud de una mujer, de una hija de Dios, decente, respetuosa, se muestra de pies a cabeza y se muestra en su actitud, en sus acciones, en su hablar, como una verdadera hija de Dios. Ya no estamos en el mundo para seguir con el mismo coqueteo, ya no estamos en el mundo para seguir con las mismas miraditas, ya no estamos en el mundo para seguir con lo mismo que antes se hacía. Aún eso lo mira Dios. Y esas son las razones por las que Dios rechaza y por lo que Dios condena a lo demás. Porque por la actitud del corazón. Entonces, todo lo que habla la palabra del Señor enseguida lo comienza a hablar. Dice: por tanto el Señor raerá la cabeza de la hija de Sión. En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, etc. ¿Será malo que haya un atavío decente? No, pero en veces ya no es decente, en veces es provocativo. Y debemos de buscar lo decente. Y no solamente lo decente, paso al tercer punto, que es donde estamos: la intención del corazón. Se refleja en mi actitud, se refleja en mis movimientos, se refleja en mis acciones, se refleja en cómo camino, en cómo ando. Eso dice la Biblia. Las veo ensoberbecidas, las veo con cuello erguido, y las veo que cuando andan van danzando y haciendo son con sus pasos. Es decir, van con un paso de coqueteo, van buscando ser vistas, van buscando atraer, no van decentemente.
Una vez más, mi hermanita, esto no lo digo para ofender, para hacer sentir mal a ninguna hermana o a ninguna visita. Lo hablo porque Dios lo declara, lo establece, y Dios dice: cuídate de estas cosas para que haya bendición sobre tu vida. Porque si no te cuidas de estas cosas, aunque aparentemente tengas todo bien, estás toda mal. Aunque aparentemente tengas todo bien, está todo mal. Porque lo más importante está mal: la intención del corazón, lo interno del corazón. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, le repito, aquí hay una lista de cosas, pero primeramente quiero mostrarle la intención del corazón. Dios aquí trajo juicio a aquel pueblo. ¿Por qué? Por la intención del corazón, por la desviación del corazón. Externamente posiblemente se miraba todo bien y dijeran: es que estoy bien, sí, pero no es nada más lo que se mira, es lo que Dios mira en el corazón. Regresemos a Primera de Pedro y vamos a profundizar un poquito más. Primera de Pedro capítulo 3, una vez más. Dice la palabra: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Todo lo contrario de las hijas de Sión, de Isaías capítulo 3. Las hijas de Sión, dice, andan con cuello erguido, andan con soberbia, ensoberbecidas, andan danzando y haciendo son con sus pies cuando van caminando, queriendo atraer, queriendo provocar, queriendo seducir. Están con una actitud errada delante de mi presencia, dice el Señor, y eso no me es agradable. Entonces dice el verso 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Todo lo contrario de aquello: respetuosa, casta, limpia, prudente, una manera sana. Todo eso parece que es insignificante, pero a Dios le da mucha significancia. Ya lo miramos en Isaías. Por esa causa vienen problemas y vienen consecuencias. Verso 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este pueblo, Pedro les escribe porque se estaban centrando en lo externo y estaban olvidando lo interno. Estaban dándole valor a lo externo. Santiago dice lo mismo. Cuando entra un hombre a la congregación y trae anillo en dedo y viene muy especial, le dices: pasa al frente, y lo pones en la silla de enfrente y le das un lugar especial. Pero cuando viene un hermanito pobre, humilde, sencillo, que viene quizás no tan especial, no tan espléndido, vestido no tan hermosamente, vamos a decir, no tan lujosamente, dice, a ese le dices: vete tú para atrás, siéntate allá atrás. Qué triste es eso. Qué triste que en este pleno siglo XX hay congregaciones que hacen diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Qué triste es que hay congregaciones en este tiempo que aún los mismos pastores, al que ofrenda bien lo traen acá arriba, y al que no ofrenda ni en cuenta lo toman. Eso no es lo que agrada al Señor. Dios dice: somos iguales. Aquí ninguno es grande, ninguno es especial. Cristo es el especial, y todos los demás somos hermanos, hermanas, hijos e hijas de Dios. Nada más que eso. Entonces es triste eso, y eso estaba pasando también acá. Se estaban yendo por lo externo, estaban cayendo en el error de Isaías capítulo 3, verso 16. Las hijas de Sión andan ensoberbecidas, andan con cuello erguido, andan haciendo son con sus pasos. Por tanto les va a venir esto, dice el Señor. Vino el juicio por esa causa. Pero aquí Pedro está queriendo evitar que venga ese juicio y dice: ¿saben qué? No trabajen, no busquen lo externo, sino busquen lo interno más que lo externo. Porque de nada sirve abundar en lo externo si escaseas en lo interno. Pero si abundas en lo interno, no va a importar si tienes o no tienes lo externo. La persona, cuando no tiene lo interno, tiene que tener lo externo, porque es lo que la hace sentir especial. Si falta lo externo, se siente miserable. Pero Dios quiere que los valores primordiales que cultivemos sean los de adentro. Dice: el de un espíritu afable, que es de grande estima delante de Dios. Dice el Señor: hay algo dentro de ti, mujer, que vale más que el oro y que la plata. Hay algo dentro de ti que te va a hacer lucir mejor que el mejor vestido de las tiendas más caras. Hay algo dentro de ti que vas a lograr conquistar a tu esposo y vas a buscar ser de un testimonio glorioso. Hay algo dentro
dentro de ti que te va a llevar a una bendición gloriosa de parte de Dios. Y eso que hay dentro de ti es el espíritu afable, es la bendición de Dios, es cultivar lo interno. Una vez más le repito, buscamos abundar en lo externo porque escaseamos de lo interno. Y por eso se busca tanto lo externo, porque el que abunde en lo interno dice, si tengo lo externo, gloria a Dios. Y si no lo tengo, también gloria a Dios. Si el Señor me da un traje de $500, gloria a Dios. Y si me da nada más una camisita sencilla de la segunda, porque no hay para más, también gloria a Dios. Con el traje de $500 o la camisita de la segunda, con eso voy a alabar al Señor. Este mundo dice que lo que tú tienes es lo que tú vales. Si tienes mucho, vales mucho, y si no tienes nada, no vales nada. Eso te dice el mundo. Lo que tienes y lo que muestras por afuera, eso es lo que vale. ¿Qué busca el mundo para lucir? Busca lo externo. Busca ponerse, quitarse, colgarse, hacerse y deshacerse, porque no hay nada acá adentro. Hay un vacío inmenso, hay una necesidad, hay una sequedad. Está solo, vacío el corazón. Por eso se necesita algo externo para sentir que vale algo, para no deprimirse, para no sentirse mal, para no perder el poco autoestima que le queda. Necesita lo externo para poder sentirse mejor. No, mi hermanita. Pedro dice, ¿sabes qué, hija? Si vas buscando eso externo, no vas a conseguir nada y vas por mal camino. Aprende los principios de Dios. Y Dios dice, uno de mis principios es que comiences a trabajar en lo interno y a quitar tu mirada de lo externo. Si tienes lo externo, da gloria a Dios. Pero si no lo tienes, alaba también a Dios y trabaja cultivando lo interno. Aleluya. Trabaja cultivando lo interno. Tú no vales por lo que tienes afuera, tú vales por lo que tienes adentro. Tú no vales por cuánto luces por afuera, vales por cuánto luces por adentro. Porque hay mujeres que las pueden mirar impecables como lucen, pero un rechazo por dentro, llenas de amargura, llenas de odio, llenas de tantas cosas negativas que se refleja en sus actitudes, en sus acciones, en sus palabras, en todo lo que hacen. Y quieren resaltar y relucir de mil maneras por lo de afuera, pero están vacías y llenas de amargura y de tristeza y de dolor por adentro. ¿De qué sirve lo que tengas por afuera? Podrás tener el carro del año y la casa mejor y el palacio y la mansión, y puedes tenerlo todo y te sientes miserable, amargada y vacía. Así te sientes porque lo de afuera no sacia. Pero si te llenas de lo de adentro, de lo de Dios, vas a vivir bendecida, contenta, alegre, satisfecha. Vas a vivir completa en Cristo Jesús. Eso es lo que vale. Ahí encontrarás tu identidad, ahí encontrarás los valores de la verdadera mujer de Dios, ahí encontrarás lo que vale. Por eso cuando Pedro dice, quiero que la mujer busque lo interno, dice no con lo externo, no con oro, vestidos, perlas. No es malo, no es pecado, porque también a veces nos vamos al otro extremo y miramos a alguien que trae un vestido hermoso y dicen, la Biblia dice que no traiga vestidos lujosos. No, mi hermanita, no es para nada así. El problema no es el vestido lujoso. El problema es que su corazón se ha desviado y tiene su mirada puesta en el vestido lujoso. Se ha ensoberbecido y se ha enaltecido por el vestido lujoso, siendo que el problema no está en el vestido lujoso, está en el corazón, en que su corazón está en la posición incorrecta hacia Dios. Entonces entendamos bien esto, para no irnos a un extremo ni a otro, para discernir la palabra tal y como es. El apóstol Pedro lo que está enfatizando aquí no es en condenar algo, sino en establecer algo que vale más. Es decir, está diciendo, no pongas tu mirada en lo externo, como lo ponen todos aquí y allá y allá, vestidos lujosos, oro, perlas, etcétera, etcétera. Ponlo en lo interno, ponlo en el corazón, ponlo en lo que una hija de Dios debe de tenerlo. ¿Sí me comprende, mi hermanita? ¿Qué sigue diciendo? Dice el verso 4, sino en el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Qué hermosa es una mujer
con un incorruptible ornato, de un espíritu afable, un espíritu pacífico, amoroso, tierno, delicado. Qué linda es una mujer así, una mujer tierna por el amor de Dios. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, no gritón, rezongón, respondón y todo aquello, no. Un espíritu afable, apacible, una mujer pacífica, seria, respetuosa, prudente, sabia. Espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios mira a una mujer y dice, cómo luce mi hija, parece una princesa. Y Dios comienza a adornarla con gracias, con dones, con bendiciones que la hacen resaltar, no por lo externo, sino por lo interno. La hacen valer, la suben de valor. Su precio vale. Su precio vale delante de Dios y delante de los hombres. Es estimada delante de su esposo, delante de sus hijos, delante del pueblo, delante de quien sea. Entonces eso es lo que vale. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Una grande mujer es una mujer que es de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer que ha aprendido a seguir los pasos de Sara. Una mujer que sabe enfrentar las amenazas. ¿Cuáles amenazas? El mundo te amenaza, que si no te vistes como el mundo se viste, ya no te va a querer tu marido, que si no te recortas más el vestido, que si no haces esto, que si no haces lo otro, que se va a fijar en otra. ¿Sabes qué? Por más que te hagas, si no cambias lo de adentro, en verdad sí se va a fijar en otra. Porque lo que más cansa en el matrimonio y lo que más beneficia o lo que más afecta no es lo externo, es lo interno. Hay hombres que han tenido hermosas mujeres, esposas hermosas, se han ido con otra mujer más fea, que uno la mira y dice, pero ¿cómo es posible que este hombre dejó a esta mujer tan hermosa por aquella mujer que no le veo nada de hermoso? ¿Verdad? Y dice, es que estaba cansado de la vida que me daba, cómo me trataba, sus gritos, sus actitudes, lo que había dentro de ella me cansó. Llegó un momento cuando ya no me importó si era hermosa o no era. Para mí ya no lo era, porque me enfadó por lo que había dentro de ella. Y aquella, aunque es fea por afuera, pero tiene algo hermoso adentro, sabe atenderme, sabe ser comprensiva, sabe ser amable, sabe ganarse mi corazón. La prefiero a ella y no me importa abandonar a esta. Eso pasa continuamente, eso pasa constantemente. ¿Por qué? Por olvidarse de lo interno y poner su mirada solamente en lo externo. Dice el apóstol Pedro, ustedes mujeres valen por lo de adentro y tienen que aprender a cultivarlo de adentro sin temer ninguna amenaza. Que mira el mundo lo que dice, te vas a mirar anticuada, esas son las amenazas del mundo. A lo mejor pierdes a tu marido, esas son las amenazas del mundo. Te vas a mirar ya como una ancianita, esas son las amenazas del mundo. Tanta cosa que te dice el mundo. Las vecinas y en veces hasta mismas hermanas de la iglesia. Hermana, mire, haga esto un poquito con su cuerpo, súbale aquí, quítele acá, haga esto. Ten cuidado, mi hermanita. Mejor dile, mejor voy a trabajar en lo de adentro antes que en lo de afuera. Voy a atender lo de afuera también, pero voy a darle la prioridad a lo interno. Voy a buscar ser atenta, cariñosa, comprensiva. Voy a buscar ser una mujer de Dios. Una mujer con un espíritu afable, que es de grande estima delante de Dios, sin temer ninguna amenaza, como Sara. Y dice, vosotras también habéis venido a ser hijas de Sara. No son hijas de Jezabel, son hijas de Sara. ¿Cómo vestiría Sara? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Cómo se ataviaría Sara? ¿Qué vestuario usaría aquella mujer? Una mujer de Dios, una mujer santa que agradaba a Dios. ¿Qué espíritu afable había en ella? ¿Qué espíritu tierno y hermoso había en ella? Era algo especial lo que había en ella. Dice la Biblia que Sara, aún siendo ya grande de edad, la Biblia dice que cuando Abraham llegó a cierto lugar, le dijo a Sara, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana para que no me maten por causa tuya, porque eres tan hermosa. Que
me pueden matar para quedarse contigo. Ya era prácticamente una anciana Sara en ese tiempo. Lea Génesis capítulo 20, ya había nacido Isaac, ya habían pasado muchas cosas y Sara prácticamente era una anciana y todavía Abraham estaba preocupado porque se la fueran a quitar. Es decir, estaba preocupado por la hermosura de ella. Sinceramente yo creo que la mayor hermosura que Sara tenía no era tanto el físico externo, que seguramente era una mujer hermosa, pero lo que la hacía resplandecer aún en su ancianidad era la gloria de Dios que había en ella, el espíritu afable que se movía en ella, la bendición de Dios. El cuerpo se va deteriorando, pero el espíritu se va renovando. La gracia de Dios va brotando con más dulzura, con más esplendor, con más excelencia, y eso es algo importante de entender. ¿Sí me comprende, mi hermana? Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Lo interno o lo externo? ¿Qué es lo que vale? Lo interno es lo que vale. Lo de adentro, los valores internos, los valores de adentro son los que llevan a una bendición hermosa a las hijas de Dios. Hay dos caminos que el hombre tiene al frente, uno es vida y otro es muerte.